bastante, ¿cómo podría definir? Pues redargüidos por el Señor, por el tema que hoy vamos a abordar. El tema que hoy nos corresponde tocar es un tema muy interesante y confrontativo. Hemos estado viendo una serie de temas sumamente confrontativos, todos ellos centrados en lo que Dios espera de nosotros, sus hijos, no sin la correspondiente provisión de su gracia en Cristo para hacer todo esto posible. Hoy abordaremos el tema de la obediencia a Dios. ¿Cómo andamos en este aspecto? Si tuviéramos que hacer una evaluación poniendo una escala del 0 al 10, ¿cómo anda nuestra obediencia? ¿Qué número te pondrías? ¿Qué calificación piensas tú que tendrías en obediencia a Dios? Y por eso este sentir que hay en mi corazón, porque creo que todos nosotros tenemos problemas con la obediencia a Dios. ¿Qué tan difícil es esto de la obediencia? Que cuando Nicodemo, un hombre ejemplar, un hombre que había sido instruido en la ley de Jehová, un hombre que seguramente tenía una familia intachable, hijos ejemplares, una vida recta, una vida muy comprometida con la enseñanza de la ley de Dios en su época, un hombre éticamente correcto, un hombre que ante los ojos de los demás era ejemplar, así se veía. Pero cuando él vino a Jesús, Jesús le dijo: ¿sabes qué, Nicodemo? Nada de esto que estás haciendo es de utilidad en el reino de Dios. Es necesario que nazcas de nuevo. Así de rotundo fue Jesús. Jesús dijo: ¿sabes qué? No es que te falta algo, no, necesitas nacer de nuevo. Porque nuestra obediencia, cuando no se hace con el poder del Espíritu Santo, cuando nuestra obediencia no se hace porque Cristo nos está impulsando a hacerlo, no deja de ser meramente un moralismo. Y yo me pregunto cuántas de las personas que decimos ser seguidores de Jesús somos más bien moralistas. Escasamente tenemos una relación con Jesús y sin embargo nos portamos bien, bueno, a los ojos de los demás, o para guardar apariencias. Pero la verdadera obediencia es la que nace de una relación personal con Dios. La verdadera obediencia nace cuando el Espíritu Santo pone el querer como el hacer en ti. Bueno, obedecer a Dios no pretende ser un requisito estéril y frío. Por el contrario, es la respuesta voluntaria y deseosa de aquel que nos ama extravagantemente. Es nuestra respuesta a Dios. La obediencia tiene que ser así, una respuesta, una reacción a la extravagante gracia de Dios en nuestras vidas. Desgraciadamente, hemos relacionado la obediencia con algo desagradable, con algo, bueno, es un mal necesario. Obedecer es sinónimo de ayunar, felicidad. Bueno, sin embargo, la obediencia es una respuesta voluntaria, porque tu voluntad se pone en ejercicio y deseosa porque tú lo deseas, porque Dios pone el querer como el hacer para agradar a Dios. Quiero decirte, hermano, que Dios no se mantiene a lo lejos exigiendo nuestra obediencia.
A veces pensamos que Dios está allá arriba checándonos nada más y que solamente Él exige y exige obediencia de nosotros. Él no se mantiene a lo lejos, distante, frío, checándonos nada más como un fiscal o fiscalizándonos. No, Dios es un Dios personal que se involucra en nuestras vidas, que está presente con nosotros en los momentos agradables y desagradables. Él es tan cercano a nosotros que por eso nos pide obedecer, porque Él espera que la obediencia nuestra nazca de esa relación con Él, no de una serie de reglamentos, de imposiciones, de costumbres, de tradiciones. Si Él nos bendice es porque Él quiere que participemos en el cumplimiento de sus propósitos. La obediencia que espera de ti y de mí es para que encajemos en esos planes, en esos propósitos, para que se cumpla lo que Él ha planeado para ti y para mí. La obediencia no es algo frío, algo que Él por gusto nada más pone para que vivas una vida miserable y sin placer. Dios nos está llamando, hermanos, a la rendición, a que tú y yo nos rindamos. Pasan los días y el estar recluidos en nuestros hogares pues va golpeando nuestra vida espiritual, emocional y física. Lo cierto es que pienso yo que Dios nos está llamando a la rendición, a que nos rindamos, a que le digamos: Dios, solo tú eres la fortaleza de nuestras vidas. Solo tú, Dios, lo eres todo para nosotros. Él nos está invitando a seguirle. Nos está otorgando la gracia de poder servirle para bendecir nuestra obediencia. Porque Dios se complace en bendecir a quienes le obedecen. Él lo disfruta. Él lo disfruta. Dios sabe que no podemos experimentar ni disfrutar plenamente su amor a menos que seamos obedientes a Él, porque todos sus mandamientos proceden de su amor. Sí, hermano, así como lo escuchas, todos los mandamientos de Dios proceden de su amor. No es porque Él desea coartar nuestra libertad. Hay quienes piensan que las restricciones son malas y han elaborado un sofisma y dicen: bueno, Dios pone restricciones. Las restricciones son malas, por lo tanto Dios es malo. Y quiero decirles que no, que todos los mandamientos de Dios han sido dados porque nacen de un corazón perfecto para amarnos. A veces tal vez no entendemos el porqué de tal o cual mandamiento de Él, pero sin lugar a dudas está motivado por el amor. Los 10 mandamientos están motivados por el amor a Dios. Es para protegernos, es para cuidarnos. Es como cuando nosotros ponemos límites a nuestros hijos para protegerlos. Cuando son pequeños les decimos que no se deben soltar de nuestra mano al cruzar una calle. El violar ese mandamiento lo expone al peligro, a un riesgo innecesario. De la misma manera, todo mandamiento de Dios, por más fuerte que parezca, por más difícil que parezca obedecer, es porque nace de un corazón que nos ama. Los mandamientos son para cuidarnos, para protegernos. Son ese marco de referencia que Dios quiere que tengamos. Y al tener nosotros presentes esos mandamientos y responder en obediencia, lógicamente los más beneficiados seremos nosotros. Y no solamente nosotros, sino aquellos que dependen de nosotros.
Bueno, ha habido una serie de pensamientos que he estado teniendo, y veo cómo es necesario que comprendamos que existe una relación entre la fe y la obediencia. Muchas personas, cristianos, en ocasiones llegan a estar en contra de aquellos que predicamos mucho de la fe en la obra de Cristo, y dicen: bueno, es que ustedes solamente están haciendo énfasis en la fe, en la obra de la cruz, en la fe, en la obra del Calvario, que Él lo hizo todo por ustedes. Lo cierto, hermanos, es que la Biblia nos da el equilibrio correcto. Hoy en la mañana, mientras estaba yo pensando cómo aclarar esta idea, se me vino a la mente la epístola a Santiago. Santiago era un hombre que era muy práctico. Santiago fue el hermano de Jesús. Él no creía en Jesús, no creía que Jesús era el Hijo de Dios. La Biblia habla de cómo en el hogar de Jesús, Jesús mismo sufrió la incredulidad de sus hermanos, la burla de sus hermanos, la mofa de ellos. Pero sin embargo, una vez que Jesús resucitó, Jesús le dijo, se presentó a Santiago, y fue cuando Santiago, su hermano, tuvo ese encuentro con Jesús, y de ahí se convirtió en un hombre comprometido, radical. Se habla de Santiago como el hombre de las rodillas de camello, porque era un hombre de oración, un hombre que hacía énfasis en el ayuno. Y él, más que conceptos, Santiago en su epístola, en su carta, él habla sobre una vida práctica. Quienes lean Santiago se percatarán que Santiago decía: ¿sabes qué? Si tú tienes una fe viva, se va a demostrar. Si tú tienes una relación con Dios, se va a demostrar. Y él decía: cuando la fe es viva, se enfrenta a las pruebas y produce madurez. Así decía Santiago: cuando la fe es viva, se enfrenta a la tentación, pero eso produce firmeza. Cuando la fe en Dios es viva, se enfrenta a la palabra de Dios y produce frutos. Cuando la fe es viva, se enfrenta a las personas y produce imparcialidad. Santiago estaba en contra de aquellos que preferían a la gente rica que a los pobres, y que se les tenía cierta deferencia a los ricos, poniéndolos hasta el frente, y a los pobres poniéndolos hacia atrás. Para Santiago la fe era viva. La fe, quien tiene una fe viva, se enfrenta a la realidad y produce obras. Cuando la fe es viva, se enfrenta a la lengua y la controla, y produce eso, autocontrol en lo que hablamos y decimos. Cuando la fe es viva, el hombre sabio produce sabiduría. Cuando la fe es viva, se enfrenta al mundo con todas las tentaciones, con todas las modas, con todas las filosofías. Pero finalmente la fe viva produce sumisión a Dios. Bueno, lo que quiero decir es que la verdadera fe nos lleva a obedecer. Sí, la verdadera fe en Dios, una fe viva, lleva a obedecer. En ocasiones los cristianos nos sentimos o enfrentamos y llegamos a una encrucijada. Tenemos que tomar una decisión: ¿obedecemos o no obedecemos a Dios? Normalmente el obedecer a Dios no es tan sencillo, porque va en contra de nuestra naturaleza. Nacimos con una naturaleza inclinada a desobedecer. Nadie de nosotros, absolutamente nadie de nosotros, está exento de tener problemas para obedecer. Precisamente por eso Jesús vino a la cruz a morir en nuestro lugar. Por eso Él nos dejó al Espíritu Santo, para que Él nos guíe a la verdad. Porque todos, escúchenme bien, pastores, líderes, hombres y mujeres, sin importar edad, sin importar su grado de preparación, sin importar cuántos años estén en el ministerio, todos tenemos problemas con obediencia.
a Dios. Todos. Bueno, qué importante es este tema, porque como hemos visto, cuando obedecemos podemos encajar, podemos dejar que el Espíritu Santo nos meta en los planes de Dios. Cuando desobedecemos, retardamos ese plan. Cuando desobedecemos, pues posponemos ese plan. Y Dios tiene que darse a la tarea de corregirnos y volvernos al camino, hasta que nosotros humildemente nos rendimos otra vez y le decimos: Señor, pequé, y como decía Job, pequé, Señor, y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Hasta entonces reaccionamos. Bueno, el obedecer a Dios es el fundamento de la vida cristiana. Todos nosotros hemos leído la conclusión en la que termina el Sermón del Monte, Mateo 7, 24 al 27. Después de dar Jesús una serie de máximas, Él dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. La persona sabia es obediente a la palabra del Señor. Escúchame bien, la persona sabia es obediente a la palabra del Señor. Hoy que vivimos en un mundo donde hay mucha información, donde con un clic tenemos acceso a una cantidad enorme de información, podemos convertirnos en personas intelectuales, pero no sabias, personas preparadas, pero no sabias. Dios define a la persona sabia como aquella que obedece la palabra del Señor. La obediencia es fundamental para la vida cristiana. Si no hay obediencia, no hay fundamento. A ver, otra vez. Si no hay obediencia, no hay fundamento. Sí, quiere decir que yo puedo pasarme años en una iglesia escuchando la palabra, pero si no hay obediencia a ella, no hay fundamento en mí. Vienen los ríos, vienen las pruebas, vienen los problemas, vienen las enfermedades, vienen los colapsos financieros, vienen las crisis familiares, las crisis matrimoniales, y nos golpean. Y es grande la ruina de quienes no tenemos un fundamento. Sí, hermanos, reaccionemos. La obediencia le da fundamento a nuestras vidas. La obediencia a la palabra de Dios le da fundamento a nuestras vidas. No garantiza nada que tú y yo escuchemos un buen sermón, una buena enseñanza, que tengamos muchos estudios bíblicos. Eso no garantiza nuestro fundamento. El fundamento no es cuánto sabes, no es en qué nivel tú estás intelectualmente. No, la obediencia es fundamental, porque si no hay obediencia, no hay fundamento. Yo anhelo que haya jóvenes con fundamento, anhelo que haya matrimonios con fundamento, pero eso nos toca a nosotros obedecer en respuesta a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando obedecemos a Él, estamos construyendo sobre la roca. Muchos decimos sin pensarlo: no, yo sí estoy parado sobre la roca que es Cristo. Es una figura metafórica. ¿Cómo sabemos que alguien está realmente parado en la roca que es Cristo? Cuando vemos que esa persona obedece a Dios. Tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las palabras traducidas como obedecer
están relacionadas con la idea de escuchar. La obediencia entonces es una respuesta positiva y activa cuando escuchas la palabra de Dios. Yo quiero decirte algo. Cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios y decimos: sí, Dios, me estás hablando, estás obrando en mí, tú quieres que yo haga esto. Hermanos, creo que ese es el momento adecuado para actuar. Porque cuando la palabra de Dios nos está tocando, nos está edificando, es el momento en que tú y yo debemos obedecer. Tengo que decirte algo que tal vez no lo has oído o lo has oído muy poco. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. Y entre nuestros campesinos de la costa de Oaxaca, cuando ellos limpiaban, yo recuerdo cuando niño, yo nací en esos lugares, cuando ellos iban a la limpia, ellos recibían unos machetes de doble filo, le decían machete de limpia, porque tenía dos filos. Y ese machete tenía la particularidad que tú podías dar un golpe y cortabas, pero regresabas el machete y también seguía cortando. La palabra de Dios tiene ese efecto. Es una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando tú la escuchas con un corazón receptivo y obediente, hace la obra de edificarte, de consolarte, de ministrarte. Pero cuando tú te resistes a obedecer esa palabra, la palabra de Dios te endurece. Sí, la misma palabra que te sensibiliza, que te bendice, que te edifica, es la misma palabra que te endurece y que trae sobre ti no precisamente bendición. Déjame explicarte. Hagamos de cuenta que hoy tú escuchas una palabra sobre que debemos perdonar, y Dios te toca y tú estás convencido de que debes perdonar, pero de pronto tú haces caso omiso a eso, lo ignoras, ya no lo quieres poner en práctica. Cuando tú vuelvas a escuchar un mensaje sobre el perdón, ¿sabes qué va a pasar? Esa palabra ya no te va a bendecir. Tú dentro de ti vas a decir: ya lo sé, ya sé qué va a decir, ya sé de qué se trata. Porque la misma palabra que bendijo a otros, que sensibilizó a otros, que los hizo libres a otros, esa misma palabra está endureciendo el corazón de otros que se resisten a obedecer. La obediencia entonces es una muestra de nuestro amor por Dios. Por eso Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús respondió y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan capítulo 14, 21, 23, 24. Bien, hermanos, la obediencia nuestra hará que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y hemos estado hablando cómo traer un avivamiento y un despertar a nuestras vidas. Bueno, la obediencia es un instrumento de Dios para eso. Déjame ejemplificarte esto. No sé si recuerdas que Dios le asignó a Moisés la tarea enorme de construir un tabernáculo, es decir, una tienda donde él iba a manifestarse. Dentro de su gracia, Dios estableció en la época del Éxodo que Dios había decidido morar entre su pueblo. Y tú sabes cómo se mandó a erigir el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda que contenía algunos muebles que Dios había dispuesto. En la parte externa del tabernáculo estaba el altar de sacrificio, después el lavacro, pero en el tabernáculo mismo estaba la mesa de los panes de la proposición y el candelabro, y más adelante el altar de incienso. Pero en la parte más profunda, en el lugar santísimo, estaba el arca.
Bueno, Dios le asignó a Moisés esta tarea y lo hizo de tal manera que requisitó esa asignación, dando medidas, dando la calidad de los materiales, dando los colores, dando las texturas, dando las formas. Todo Dios le mostró a Moisés de una manera tan puntual, tan específica. ¿Y sabes qué pasó? Dice la Biblia: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Éxodo 25, 2 y 9. Pero es interesante cómo Moisés en el capítulo 39, capítulo 40 de Éxodo, hay por lo menos 10 veces en todos estos dos capítulos que aparece la expresión como Jehová lo había mandado a Moisés. Y Moisés hizo como Jehová lo había mandado a Moisés. Hay 10 repeticiones de esta expresión. Éxodo 39, 1, 5, 7, 32, 43. Éxodo 40, versículo 19, 21, 25, 27, 29, 32. Imagínate, Dios haciendo énfasis, o el escritor bíblico haciendo énfasis en la importancia de la obediencia. Finalmente, vamos a leer el versículo 33 y 34 de Éxodo 40. Dice así: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina de la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces, vean este adverbio de tiempo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. A ver, hermanos que me escuchan, ¿qué fue lo primero? ¿Qué vino primero? ¿La gloria de Dios cubriendo el tabernáculo o la obediencia completa? Es de suponerse que la obediencia. Una vez que Moisés obedeció completamente a Dios, la gloria de Dios descendió. Tú me dirás, hermano, es imposible que obedezcamos perfectamente. Acuérdate que nosotros tenemos la justicia perfecta de Cristo sobre nosotros. La obediencia perfecta del Hijo está sobre nosotros. Y podemos levantarnos con la ayuda del Espíritu Santo para obedecer como Dios nos lo pide. Bueno, no siempre la gente y los personajes bíblicos hemos obedecido como Dios demanda. Fíjate que hay una historia de un personaje llamado Saúl. Conoces que fue el primer rey de Israel y Dios le dio una instrucción muy clara a él a través del profeta Samuel. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Fíjate cómo Samuel se introduce. A ver, pon atención, escúchame, le está diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, todo, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Qué orden más tremenda. Primero de Samuel capítulo 15 versículos 1 al 3. Era una orden bastante clara, específica, y sin embargo Saúl, fíjate cómo él respondió. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Ahí sí cumplió. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron.
Si te das cuenta, Saúl obedece parcialmente. Toda obediencia parcial es desobediencia. Toda obediencia parcial es desobediencia. Y fíjate cuál fue la respuesta del profeta. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La desobediencia parcial es desobediencia. Fíjate que existen aquellos que se jactan de su obediencia, y quienes se jactan de su obediencia pueden estar tratando de cubrir realmente su desobediencia. A ver, otra vez. Quienes se jactan de su obediencia pueden estar tratando de cubrir su desobediencia. Ante los ojos de Dios, nada es más importante que la obediencia, porque la desobediencia revela un corazón rebelde. Ahora, ¿qué tan intenso es esto? Que Dios dijo: bueno, así como la brujería, como la adivinación, como la idolatría da acceso al mundo de las tinieblas, también la desobediencia da acceso al mundo de las tinieblas. Es lo que Dios quiso decir con este pasaje. Como pecado de adivinación, idolatría, es la obstinación, es la rebeldía. Cuando tú y yo estamos en abierta, en franca desobediencia a Dios, estamos abriéndonos al mundo de las tinieblas, al reino de las tinieblas, a que Satanás obre y actúe en nuestras vidas. No es algo sencillo, no es algo que no tenga relevancia, es sumamente importante, hermanos y amigos. A ver, ya para ir aterrizando esta parte, si Dios examinara hoy mi corazón, diría cualquiera de estas tres cosas, o una de estas tres cosas. Soy como Moisés, yo lucho por obedecer plenamente a Dios. A ver, ¿quiénes allá en casita se identifican con esto? Soy como Moisés, yo lucho por obedecer plenamente a Dios. Bueno, esa es una. Otra, soy como Saúl en ocasiones. En ocasiones únicamente obedezco parcialmente a Dios, y luego ofrezco excusas o culpo a otros por mi desobediencia. Esos son los Saúles. O tercero, no muestro ninguna preocupación por si estoy o no obedeciendo a Dios. ¿Con cuál de estas tres actitudes te identificas? ¿Por obedecer plenamente a Dios como lo hacía Moisés? ¿Por ser como Saúl, que obedecía parcialmente y ofrecía excusas y culpaba a los demás? ¿O simplemente no muestras ninguna preocupación por si estás o no obedeciendo a Dios? Si este fuera tu caso, el último, estaríamos hablando de que no hemos nacido de nuevo, porque una persona nacida de nuevo tendrá el deseo de obedecer a Dios. Así que, hermanos y amigos, la idea de esta temática de esta mañana no es hacernos sentir mal, de atormentarte, de condenarte, sino dejar que el Espíritu Santo te haga ver a ti y a mí la importancia que tiene el obedecer. No podemos decir que tenemos fe viva si no hay obediencia. La obediencia refleja que hay una fe viva.
tendrás una fe auténtica, una fe viva, cuando tú y yo obedezcamos lo que Dios nos está mostrando. Estoy seguro que Dios nos está mostrando qué debemos hacer. Hoy el Espíritu Santo que nos ha sido dado, Dios mismo en nosotros. Por eso no tenemos pretexto para no obedecer, porque Dios mismo está habitando en nosotros para que le obedezcamos. Pidamos perdón a Dios por retarlo, por ser renuentes, por ser tercos y testarudos, por ser altivos, por abrirnos al mundo de las tinieblas a través de la rebeldía a Él, de nuestra desobediencia. No te fijes en los demás, no culpes a los demás, porque no asumes tu responsabilidad delante de Él. Cuando yo asumo mi responsabilidad delante de Dios, ay, hermanos, encuentro la libertad que solo el Espíritu Santo me puede dar. No culpes a los demás de tu desgracia, de tu tristeza, de tu miseria, de tu fracaso, de tu condición espiritual. No culpes a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. No culpes a tu pastor. Acepta tu responsabilidad. Aceptémosla delante de Dios en esta mañana. Hoy no quiero animarte a prometer. Hoy quiero dejar que el Espíritu Santo, que sabe convencerte, porque eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, nacida de nuevo, responda. Responda ahí donde tú estás. Ahora entiendo por qué el Señor dice que los mandamientos no son gravosos. No son gravosos para quienes han nacido de nuevo, para quienes dejan que el Espíritu Santo, morando en ellos, los impulse a obedecer. Quiero terminar leyendo una porción de la Biblia que quiero invitarte a que interactuemos en el transcurso de la semana. Te voy a dar esta cita, Deuteronomio 30 del 11 al 20. Vas a estudiarlo en el transcurso de la semana y vas a enviar tus comentarios a nuestro Face, a ver qué es lo que Dios te habló a ti en Deuteronomio 30, 11 al 20. Es una tarea, esta es una asignación que les da su pastor. Bueno, hemos creído que la palabra de Dios nos dice que los pastores Dios los puso para velar por sus almas. Vean esto entonces como una palabra de Dios para ustedes y para mí. Quisiera que sus comentarios lo hicieran a través del Face. ¿Qué les enseña Deuteronomio 30 del 11 al 20? Yo supongo que voy a ver muchos comentarios. Debo suponer que voy a leer como 200 comentarios o más. ¿Por qué? Porque esa es la membresía de nuestra iglesia. ¿Qué te dice Dios de Deuteronomio 30, 11 al 20? Es un pasaje sumamente bello que seguramente te va a hablar. Déjame hacer una oración en esta hora. Cariñoso Padre, te doy gracias por tu gracia. Ahora entiendo, Señor, que cuando te desobedecemos, tu corazón se duele, se aflige, se entristece.
porque ves el sufrimiento que vamos a tener nosotros. Así, Señor, como cuando nuestros hijos nos desobedecen y sentimos una tristeza por ello, ahora entendemos que así es tu corazón. No es que te aires o te enojes, sino tú sabes que nosotros mismos somos los que estamos haciéndonos daño. Señor, hoy te ruego que tu Espíritu Santo precioso que nos fue dado nos convenza, nos redarguya a todos, porque todos los que estamos oyendo esta palabra tenemos problemas con obediencia a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Sigue llevándonos, sigue enseñándonos. Cuando caigamos, cuando tropecemos, cuando por alguna razón asumamos una actitud obstinada, terca y rebelde, perdona esa soberbia y vuélvenos al camino, porque tú nunca te rindes, porque tú nunca te rindes con nosotros. Te amamos, Señor. Amén y amén. Vamos a ocupar, hermanos amados, un espacio para orar por hermanos nuestros que han estado pasando momentos bastante complicados, serios, algunos en su salud, otros por el deceso de algún familiar querido, y por aquellos enfermos que necesitan que Dios los levante y los restaure en su salud. Queremos pedirles que ahí donde están en casa apoyen esta oración, súmense a esta oración que voy a hacer. Padre cariñoso, tú eres fiel, tú eres extremadamente misericordioso y no hay lugar donde tú no estés. Tú eres infinitamente grande. Así que te rogamos, Dios, que pongas tu mano sobre nuestra hermana Silvia, allí donde está, en ese hospital donde está internada. Señor, oramos para que tú hagas tu obra perfecta en ella. Ella está luchando, Señor, por la vida. Ayúdala. Bendice, Señor, a César, a Nina, a Frank, a todos aquellos que están apoyándola en este momento. Te suplicamos que tu poder y tu gracia se manifiesten en ella, como también, Señor, en la familia de mi hermana Sherry, de mi hermana Pau, por el deceso de ese ser querido, por su hermano Simón. Dios trae consolación, fortaleza a toda la familia. Oh Dios, en tus manos están la vida de todos aquellos hermanos nuestros que están pasando por situaciones muy complicadas de salud. Guarda, Señor, a nuestros hermanos de la tercera edad, a nuestros ancianos, a nuestros ancianitos, Dios, guárdalos, a nuestros jóvenes, guarda a toda la iglesia, a todo tu pueblo, Dios. Padre, aquí estamos, confiando en que tú eres todopoderoso, que una palabra tuya bastará para levantar, para restaurar. Señor, hay hermanos nuestros que han estado entrando en cuadros de ansiedad, de temor, de depresión. Hoy te rogamos que tu presencia, que tu palabra los levante, los bendiga donde quiera que estén. Que sepan, Señor, que tú tienes el control de todo. Tú tienes el control de todo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y ahora, hermanos, estaremos interactuando con ustedes por unos minutos.
Así que les animamos a que escriban algún comentario, algo que ustedes deseen que publicar, háganlo, escriban algún comentario y estaremos dando lectura a esos comentarios para poder saludarnos, para poder saber alguna impresión que ustedes tienen, de alguna sugerencia. Si ustedes se han dado cuenta, en la iglesia hay hermanos que, por cierto, quiero hoy felicitar a Eliezer, a Daniel, a Yereli, a Mario y otros más que se han estado sumando al equipo de grabación para transmitir en vivo. Así que estén orando por ellos. Ellos realmente pasan, ¿cómo se llama? Largas horas haciendo este tipo de trabajo. Y así que oren por ellos y estén orando también por la provisión de Dios. No tenemos el equipo apropiado todavía, y si alguno de ustedes quiere sumarse, estamos haciendo una colecta para adquirir una lab que nos permita pues transmitir de manera más eficiente. Bien, aquí nos mandan saludos Sara Ramos, Dios les bendiga, Lady, la hermana Rebeca Cerón, nuestra hermana Lady dice: el Espíritu Santo siempre dispuesto a redarguirnos. Así es, gracias a Dios por esa tarea. Yo siempre oro porque no deje nunca de redarguirme. El día que me deje de redarguir, pues me perderé. Nuestra hermana María de los Ángeles nos dice bendiciones. Oramos por ti, Angelita, que Dios termine la obra en tu vida. Nuestra hermana Ana Luisa Ramos, gracias a todos, dice muy buenos consejos. Yere Guzmán también está diciéndole a los de Calvario Juvenil: los extraño. Bueno, no, Jera también, Noemí Morales, Mitzi Gijón, tal vez un tema, bueno, está dándonos sugerencias para los, ¿cómo se llama? La temática de Reset Juvenil. Así que queremos animarles, hermanos, a que sigan comentando y sigan compartiendo este mensaje que es tan importante. Realmente podríamos estar dando otra temática. A veces me he preguntado, bueno, ¿por qué es que estoy dando esta temática? Lo cierto es que es Dios. Tenemos que enfocarnos en Dios, no en nosotros. Si nos enfocamos en nosotros, en nuestra tristeza, en nuestra pena, en nuestro dolor, será mero humanismo. Mejor vamos a centrarnos en Dios, y al centrarnos en Dios, el orden de Dios, la paz de Dios, la bendición de Dios volverán a nuestras vidas. Pues, hermanos, eso es todo lo que hoy tenemos para ustedes, y estamos en comunión y en contacto con ustedes. Bendiciones.